11 de la mañana, 38 minutos, estamos en la mañana del 11. Gracias a los amigos que se han comunicado con algunos mensajes hablando de todo este tema de la LUC, ¿no? El referéndum que tendremos el 27 de marzo. Hay una vieja frase, ¿no?, que el otro día la leíamos y nos pareció que para esta nota venía, creo que en el momento justo. Dice, no despiertes al oso ruso con una patada en el hocico, sino te va a atacar seguramente y te puede destrozar. Y bueno, vamos a hablar con alguien que sabe del tema, sobre política internacional, docente y analista internacional, investigadora, doctoral en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto. Estamos hablando de España y vamos a hablar del conflicto Rusia-Ucrania con Susana Magnana. Gracias, Susana, por recibirnos. Un placer recibirla y conocerla y saber de su opinión especializada en el tema. ¿Cómo le va? Gracias, Gustavo. Muy buenos días. Primero que nada, añadir también que sigo siendo profesora titular de la Universidad Católica de Uruguay, que es la institución, la adscripción que tengo profesional, ¿verdad? Pero es verdad que me encuentro realizando estudios de doctorado en el exterior, en Deusto, justamente en España. Así que, bueno, aquí estoy siguiendo todo lo cerca que podemos desde Europa, no solo la guerra, sino también las reflexiones, las discusiones parlamentarias y las reacciones que ha tenido esa Unión Europea y, en general, lo que más me importa a mí desde el punto de vista humanitario, la sociedad europea, ¿no? Porque creo que aquí hay varios análisis para hacer, el análisis de ciencia política, relaciones internacionales, pero también un análisis que me interesa mucho, que es el sociológico, ¿no? ¿Por qué hemos despertado a ese oso o por qué creemos haberlo despertado? ¿Qué hemos dejado de hacer para evitar que ese oso ahora nos dé esos zarpazos? Y, sobre todo, ¿qué vamos a hacer con el más de 1 millón de refugiados ucranianos que tenemos hoy cruzando la frontera hacia varios países como Polonia, Hungría y Moldavia, que son los receptores primeros de esa avalancha de personas que en una sola semana ha superado ya el 1 millón? Así que, bueno, eso es lo que hoy me preocupa sobre todo, Gustavo. Susana, ¿crees que la mayoría de la población, el mundo entero en sí, no sabe la raíz o la génesis que esto comenzó en el 2014? Bueno, en realidad esto tiene una historia de bastante más larga data, ¿verdad? Pero para ceñirnos un poquito a tiempos más cercanos, para no irnos mucho a la historia, porque sé que eso para mucha gente se le puede hacer más tedioso el entender de fechas y de negociaciones varias, pero hay que entender que desde hace ya 8 años había una injerencia importante del señor Putin y sobre todo un apoyo de facto a lo que luego llamamos milicias prorrusas en el este del país, en Ucrania, en la región del Donbass, pero evidentemente que fueron adiestrados, armados por autoridades de Moscú, que entendieron que era una oportunidad, sí, para interferir con los planes, con el objetivo sobre todo de este actual presidente ucraniano, Zelensky, que está ganando muchísimo en popularidad por su forma de actuar durante todo este conflicto bélico, por lo menos a los ojos de la Unión Europea, a los ojos también de su propio pueblo ucraniano. Entonces, sí, podemos remontarnos a 8 años atrás, cuando yo creo que la Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN, no supieron calibrar bien la amenaza que suponía esa interferencia, pero también es justo decir que aquí no hay una historia sencilla de buenos y malos. Ojalá fuese así. No es que el señor Putin, podemos decir, es el peor de todos, el malo malísimo de la película. Hay que entender las razones que llevaron también a Putin, que no significa aceptarlas ni avalarlas. Deploramos la guerra, yo creo que toda persona debe deplorar una violencia, una guerra explícita para resolver este tipo de controversias entre países, porque siempre los que pagan la guerra son los ancianos, las mujeres, los niños y los hombres hoy que han dejado su trabajo o que su trabajo se ha visto interrumpido para tener que empuñar fusiles otra vez, para tener que ir al frente de batalla o para resistir como pueden en capitales como Kiev o en otras ciudades, Mariupol y otras portuarias, las más geoestratégicas, si se me permite decir, donde se están librando esos combates. Entonces, yo creo que sí, es justo decir que hace 8 años tendrían que haberse resuelto las cosas de otra manera. De aquellos vientos recogemos hoy estas tempestades, pero también como europea hago un acto, si se puede entender así, de humildad y reconozco que quizás
no se hizo lo suficiente para concientizar a la población, para explicar, por ejemplo, en universidades, en los ciclos de secundaria, cómo son esas relaciones internacionales, cómo estaba la correlación de fuerzas. Siempre hablamos de la Guerra Fría, de dos bloques, del mundo multipolar, pero es verdad, para resumir mucho la pregunta que me has hecho, creo que buena parte de la ciudadanía en el mundo desconoce cuáles son las relaciones entre Ucrania, Moscú, yo diría entre Moscú y otros países que hoy son independientes y soberanos, pero que formaron parte de la Unión Soviética. Podemos pensar en los países bálticos, podemos pensar también en Bielorrusia. Entonces, yo creo que es importante incidir más en este tipo de conocimiento del mundo que tenemos que vivir y gestionar, porque de lo contrario luego estamos viendo esas imágenes, como estáis mostrando, que son inauditas, ¿no? Yo jamás pensé que tendría que ver esta guerra por televisión casi en vivo y en directo. Hay otras guerras cercanas en el tiempo, Gustavo, lo sabemos bien, Afganistán, Siria o Irak, pero no teníamos a tantos ciudadanos enviando todo el tiempo a las redes con sus mensajes móviles imágenes en directo, y eso es algo que choca. Tener que ver esto mientras estamos preparando una cena, un almuerzo, comer en familia mirando esas imágenes es dantesco, es terrorífico. Totalmente. Ver ancianos o ver niños en refugios, otros con bolsos, yéndose de sus casas y dejando todo atrás, una vida, una historia, y quién sabe si podrán volver o no a ese lugar. Te pregunto también para que la gente que nos está viendo, y yo también, aprender contigo, ¿hay una dependencia económica de Ucrania y de Bielorrusia, por ejemplo, con Rusia, y ahí un poco comenzamos a atar todo lo que es este conflicto? ¿Puede ser por ahí o no? A ver, hay una dependencia, hay lazos históricos, culturales que duda cabe fueron parte de una misma Unión Soviética, por eso es que tenemos también tantísimos ciudadanos de ambos países que hablan todavía y se enseña ruso en las escuelas de estos países, y muchos que tienen cierta edad evidentemente hablan en ruso, son pueblos eslavos. Para empezar, eso hay que dejarlo en claro. Dependencia económica, sí, porque evidentemente había un vínculo comercial fuerte con Moscú, pero también Ucrania ha dado pasos de gigante para acercarse a la Unión Europea, para acercarse, por ejemplo, España, donde me encuentro yo ahora, importa aceite de girasol, pero también maíz, y es el primer productor de pienso a nivel de Europa, y por eso también repercute esas importaciones que teníamos de cereales de Ucrania, que ahora se ven secuestradas o se ven de alguna manera cooptadas por la guerra. Ucrania se ha estado acercando a la Unión Europea porque coquetea con la Unión Europea, quiere entrar, quiere ser parte de la Unión Europea, lo volvió a repetir en esta semana Zelensky, el presidente, que quiere que se aplique una cláusula especial para permitir un ingreso ágil y rápido, inminente de Ucrania. Eso no va a ser así todavía, por lo menos no ahora, pero también hay que entender que la dependencia se da sobre todo de Europa del gas ruso. Prácticamente el 78% del petróleo y del gas que produce Rusia lo exporta, y más del 43% del gas que se consume y se importa en la Unión Europea proviene de Rusia. No obstante, el problema aquí no es tanto de materias primas como geopolítico. Las razones por las que Putin, y esto creo que ya se ha dicho por activa y por pasiva en distintos medios, la ciudadanía que nos ve seguramente ya lo ha escuchado también, que las razones que motivaron la invasión y la guerra de Rusia hacia Ucrania, porque aquí también hay varios eufemismos, según qué ideología tenga la persona que habla, yo quiero resultar neutral, pero probablemente para quien me escuche tampoco le resulte, quiero decir, aquí hay que ser claros. Ucrania no atacó a Rusia, es Rusia la que atacó a Ucrania, claro, con argumentos, es decir, lo que tenemos hoy es una invasión, tenemos tanques, tenemos ataques con misiles a edificios residenciales, no solo objetivos militares, tenemos 1 millón de refugiados en una semana, nadie se va de su casa con sus niños y una bolsa o un carro de compra si no tienes una obligación superior, ¿verdad? Nadie deja su casa, sus enseres, toda una vida, como tú decías, si no hay una fuerza mayor para ello. Entonces, ahora, tú dijiste algo, perdón que te interrumpa un segundo, tú dijiste algo que para mí es medular y fundamental y lo hemos marcado acá también en el programa. Acá el malo de la película, el ogro, es Putin, ¿no? Para todos. Y por supuesto que la Unión Soviética vuelve en viejas épocas, otros tiempos.
pero tú lo dijiste en un momento, no es todo malo de lo del lado de Putin. Para que la gente sepa, para el que te está viendo, ¿por qué marcaste eso en un momento de tu comentario? No, yo entiendo que todo es malo hoy, sí, no es que no sea malo. Quiero decir que no podemos hacer un análisis simplista donde decimos se volvió loco, o como dicen algunos en Europa, es un psicópata, él quiere arrebatar más territorios. No es eso lo que explica la situación. Hay que entender que él tenía fundadas razones para creer que la OTAN estaba deshonrando los acuerdos y otros tratados firmados con anterioridad. Tendríamos que ir a las fechas y eso es lo que queremos evitar, confundir a las personas que nos escuchan y nos ven, sino que estaba extendiendo sus tentáculos, dejando entrar a la Alianza Atlántica a países que antes eran de la esfera moscovita y que por tanto se habían comprometido con Moscú para independizarse, que no intentarían entrar a esa Alianza Atlántica. Dicho de otra forma más burda, lo que el señor Putin quiere evitar es que haya tropas de la Alianza Atlántica, es decir, de la OTAN, que pueden estar integradas por Estados Unidos como por obviamente otros países europeos que integran esa Alianza Atlántica, cerca de lo que él considera que todavía son su esfera de influencia y su patio trasero. Bielorrusia, por ejemplo, que si no fuera por el presidente Lukashenko y la relación tan especial que mantiene con Putin, ahora no sería presidente, puesto que en las elecciones pasadas hay también fundadas sospechas de que hubo fraude y la oposición a Lukashenko se encuentra hoy prácticamente toda en el exterior, en Lituania, en Polonia. Entonces, hay que tener en cuenta que aquí hay intereses geopolíticos en juego. Ni OTAN es un angelito, ¿verdad? Ni tampoco Putin es ese diablo que se volvió un psicópata loco. Lo que ocurre es que ha decidido por la apuesta peor, que es la intervención pero está militar. muy bueno que tú lo digas, Susana. Porque si lo dice uno que desconoce y que no es entendido en el tema, simplemente opina por lo que lee, por lo que escucha, porque me informo, porque está bueno saber de historia. A mí me encanta, por ejemplo. Ahora, alguien que se preparó como tú, está muy bueno que lo digas. Ahora, mi gran pregunta, esto sí, me la he hecho siempre y lo dijimos acá también en el programa, pero lo digo como algo que intuyo, no lo que lo sé. ¿La OTAN es Estados Unidos y el resto? Esto que se formó en una junta militar allá por 1949, con unos países como Francia, por ejemplo, Italia, otros más, Gran Bretaña. Porque todos acá apuntamos a Rusia el malo, pero Estados Unidos, que ha hecho miles de invasiones, el Medio Oriente, todo lo que ha hecho en los últimos años, muertes por doquier, ¿nunca vemos a Estados Unidos como malo? ¿Siempre Estados Unidos es el bueno? No, bueno, a ver, eso también creo que sería una lectura simplista otra vez. Claro que hay obligación de criticar y yo, vaya si lo he hecho. En ese sentido hoy estamos tranquilos. Para lo bueno y para lo malo, Internet registra lo que decimos y quedan las notas ahí grabadas. Obviamente que hay que criticar la injerencia abusiva que ha tenido Estados Unidos con su política exterior y su destino manifiesto, convirtiéndose en esa suerte de gendarme mundial en buena parte del planeta. Los casos más recientes los cité antes y son justamente los que más estudio. El conflicto bélico en Siria, donde tanto Estados Unidos como Rusia han tenido una participación más que importante. También al dejar hacer Arabia Saudí en Yemen, un conflicto que no ha terminado, y ahí sí que tenemos también una catástrofe humanitaria desde el año 2015. También la participación en otros conflictos en África, por ejemplo, en Somalia, pero tenemos Afganistán como un ejemplo muy claro, muy reciente. Por supuesto que hay críticas a ese accionar. Ahora bien, eso no significa que tenemos que dejar de criticar a Rusia hoy y a Putin, que está invadiendo un país vecino, hermano, y que además está generando sufrimiento a la población. Es decir, hoy hay personas que tienen que o pelear y luchar en la resistencia o, si no, marcharse del país porque están siendo atacados algunas zonas más que otras. Como digo, Putin tiene un plan y una estrategia que no la diseñó de un día para el otro. No es un calentón de un día para el otro que este hombre dijo mañana te ataco, sino que veníamos sumando antecedentes y veníamos teniendo un tiempo de preparación. Mínimamente 8 años ha estado preparando esta acción que ahora él llama operación militar, que los chinos a sus periodistas les obligan a mencionar que es un conflicto sin decir más nada, pero es una guerra y la Unión Europea así lo ha entendido. Y por eso es que por una vez Putin ha logrado lo que no lograban otros, que es unir a la Unión Europea, porque han tenido una respuesta al unísono contundente. Fíjate un ejemplo, Alemania ha cambiado su política exterior desde la Segunda Guerra Mundial aquí, de no enviar armas a una zona, a un país en conflicto, y las va a enviar, si no las ha enviado ya por estas horas, a Ucrania. Entonces, la Unión Europea está interviniendo, quizás no con botas en el terreno directamente, pero sí enviando
armas, enviando también militares que están sobrevolando, por ejemplo, el espacio aéreo de países vecinos de Ucrania y de Rusia que pertenecen a la OTAN. Entonces, todo esto está ocurriendo ante nuestras narices y, como digo, la diferencia en esta guerra, Gustavo, es que lo estamos viendo por los canales. Tú tienes imágenes muy frescas, digamos. Estamos sentándonos en las redes a ver qué está ocurriendo en Kiev, qué está ocurriendo en Mariupol, en Kharkov o, por ejemplo, en otras ciudades que están siendo atacadas por estas horas. Entonces, es muy triste esto porque creo que no ha funcionado la diplomacia, no ha funcionado la arquitectura multilateral de la que nos dotamos todos los países, y yo creo que el día después, cuando ya se nos anuncie que hay una tregua o un final de guerra, por más entre alfileres que pueda ser o más frágil esa tregua, habrá que reflexionar mucho en qué hemos fallado y cómo tenemos que recomponer ese sistema internacional para que la guerra, la violencia y las agresiones de un país a otro no sean la única salida que tienen para dirimir sus conflictos y solucionar sus controversias, Gustavo. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me preocupan los líderes que hoy tiene el mundo, ¿no? Lo hablábamos recién hablando de términos políticos en Uruguay. ¿Qué es lo que elige la gente? ¿Qué es lo que busca la gente? Y yo lo que noto que hay líderes políticos que a mí me dan miedo, sinceramente. Putin, Trump en su momento, Bolsonaro en Brasil, que uno dice, ¿a dónde vamos? ¿A dónde apuntamos? Pero hablando de este conflicto, esta invasión de Rusia a Ucrania, también ayer miraba y me da una tristeza y una pena, porque así como hablamos de las cosas malas de Rusia y de esta invasión y la muerte, y es trágico, lamentable, triste, también vemos cómo los ucranianos no dejan subir a los trenes a los chicos africanos, a negros o a indios que están estudiando, trabajando en Ucrania. También eso a mí me daba una tristeza, ver que desesperados querían subirse a un tren, y aquello era una discriminación absoluta. Aquello era y es, efectivamente, sigue siendo hoy, porque los que han logrado cruzar hacia Polonia o hacia otros países no van a poder ser acogidos como refugiados de Ucrania en la Unión Europea, cosa que los ciudadanos ucranianos blancos sí van a poder ser recibidos. Eso lo estoy trabajando mucho en lo que es el campo de las migraciones, y esa es una de las reflexiones a las que nos debemos como comunidad internacional. Te pregunto, Gustavo, hace pocos meses tuvimos la crisis entre Polonia y Bielorrusia por los refugiados, o más bien los inmigrantes que venían con mentiras atraídos por el propio régimen de Lukashenko de Bielorrusia, que fletaban vuelos charter para traer sirios, afganos, iraquíes, para presionar en las fronteras de Europa, y a esos no se les ha dejado entrar. Por supuesto que hay discriminación, y con todas las letras, y me hago cargo de ello, digo racismo también. Entonces, eso es algo a lo que nos debemos obligar a la reflexión. Y no gusta lo que digo, tampoco aquí en España, por cierto, y donde estoy en el País Vasco, hay personas que no quieren reconocer que todavía tenemos esa cuota de racismo que nos hace elegir entre aquellos que se parecen más a nosotros y por tanto son personas de bien y los podemos recibir, y yo creo y defiendo que hay que recibir a todos, porque es muy triste las imágenes que muestras de niños en refugios, otros que se ven en sus camas de hospital y que pueden ser bombardeados o pueden ser atacados esos hospitales, y esos niños quedar todavía peor heridos, niños muy prematuros, bebés, niños que tienen alguna enfermedad terminal también. Eso es durísimo de verlo en imágenes. Esas personas ancianas también que tienen que ser sacadas en volandas y aupadas al tren. Eso no tendría por qué ocurrir en este siglo XXI. No debemos aceptar que eso ocurra, pero es por las mismas tenemos que preguntarnos qué nos pasa como humanidad, que todavía seguimos diferenciando en base al lugar del nacimiento, en base al color de la piel o de la religión que cada uno profese. Ese es el mundo libre, bien pensante, de valores y derechos humanos que solemos decir que queremos respetar, porque después somos los primeros que no lo respetamos. Entonces, yo sí creo que hay que recibir a los ucranianos, pero también deberíamos haber hecho más y mejor por sirios, afganos, iraquíes, toda vez que además muchas veces esas personas tocan a la puerta de países que han tenido que ver con la génesis de los conflictos que los han expulsado de su país natal y de su domicilio. Qué triste, la verdad muy triste. Te tengo que agradecer, Susana, la verdad un placer escucharte, aprender. Siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando uno habla con gente que sabe del tema, uno va aprendiendo y atando cabos y conociendo un poco más de lo que está sucediendo allá tan lejos. La última, y ahora sí te despido. ¿La Europa del Este vive diferente, una realidad diferente al resto de Europa?
Sí, sí, claro, Europa del Este, esto hace tiempo que lo vienen avisando. Siempre cuento la anécdota que yo tenía en el año 2016 en un curso que me llevaron del Departamento de Estado en Estados Unidos. Compañeras del curso que eran de Moldavia y de Bélgica nos alertaban al resto, al grupo, de que estaban preocupados como diplomáticos jóvenes que eran, sabían de este tipo de intereses de Putin de devolver grandeza militar a Rusia y de recuperar el territorio que le fue cercenado tiempo atrás. Podemos hablar de fechas como, por ejemplo, te quiero decir si era 1918, quiero recordar que sí, que fue 1918, exactamente en el Tratado de Brest-Litovsk, cuando tuvo que renunciar Rusia a algunos de esos territorios que hoy parece que por la fuerza quiere recuperar o por lo menos doblegar a las autoridades de esos países para sentar un precedente y que otros como Bielorrusia u otros países que eran antes de la esfera moscovita no quieran ingresar ni a la OTAN, por supuesto, ni tampoco a la Unión Europea. Tal vez después le pido a la producción, me gustaría charlar contigo sobre China. ¿A dónde va China? Ya es, ¿no? Pero es la potencia más importante hoy en el mundo. ¿Qué hace China hoy entre este conflicto? Es una potencia muy importante, pero hay mucho para decir y ahí tenemos el apoyo tácito que siempre han prestado en las últimas décadas ya las autoridades chinas al régimen o al gobierno, según entiendas la legitimidad o no, pero aquí en Europa ya se habla más de régimen de Putin, porque también tenemos que recordar que no todos los ciudadanos rusos, ni los de afuera ni los de adentro, están de acuerdo con esta guerra, esta invasión a Ucrania. Y duele mucho ver cómo la policía rusa arresta a niños, a mujeres y a ancianas que se animan a llevar un cartel pidiendo el fin de la guerra y la paz y se las llevan arrestadas y detenidas por protestar en contra de la voluntad de Putin. Yo pregunto, ¿algún uruguayo aceptaría que una manifestación en Uruguay en contra de la presidencia se detenga a esas personas hoy en 2022? No lo creo. Totalmente. Susana, le agradezco muchísimo su tiempo, aleccionadora charla, muchas gracias. Gracias a vosotros. Así pasó la profesora y analista política charlando con nosotros de una cantidad de preguntas que teníamos, ¿no?, sobre esta invasión de Rusia a Ucrania. Me voy al móvil con Laura Fernández, te veo, te escucho, Laurita. Gracias, Gustavo. Bueno, seguimos rodeados de naturaleza, nos vinimos hasta la Fundación Manolo Lima, un lugar, mira, la verdad que no lo conocía y es precioso, a punto tal que ya estuvimos charlando con la gente de aquí, con los encargados, digamos, del lugar, para poder venir un día para hacer un móvil o un informecito, porque la verdad que es un lugar precioso y cargadísimo de historia. Así que nada, decirles eso nada más al inicio, porque la verdad que el lugar está precioso. Al lado mío, como decía hoy, va a ser un móvil cultural también, está Antonio Grassot, porque hoy a la noche se va a estar presentando su libro Leyendo Leyendas. Antonio, gracias por estar con nosotros. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por esta nota y bueno, agradecer por supuesto a la Fundación Manolo Lima que tuvo la gentileza de invitarme para hacerlo justamente hoy en el Día Mundial de la Naturaleza. Entonces, qué mejor que hacerlo en un entorno natural como este, ¿verdad? Así que bueno, el exhorto es pedirle a todos aquellos que tengan un tiempito y ganas de pasar una tardecita noche al aire libre. Después vamos a tener también muy buena música con el cantautor Álvaro Inda, un genio de acá de la zona y un amigo por otra parte. Así que bueno, esa es la invitación general a todos aquellos interesados. Y una noche bien fernandina, podría decirse, porque desde el lugar que tiene lo suyo, el presentador, que va a ser Sergio Sánchez Moreno, que también es gente conocida acá de la zona, por supuesto Antonio, y bueno, y cerrando con música también de Maldonado. Y te diría que está medio departamento involucrado, porque Álvaro Inda, Punta del Este, se hace en una casa en el corazón de Maldonado, y yo que si bien soy oriundo de San Carlos, pero bueno, tengo más de 60 años viviendo en el departamento, y Sergio, que por más que es olimareño, quiera él o no quiera, ya lo hicimos fernandino y chao. Claro que sí. Bueno, Antonio, contanos un poquito qué nos vamos a encontrar en Leyendo Leyendas y algo más, que por su tapa ya me da un panorama, ¿no? Bueno, es un libro que fue editado ya hace 1 año y medio. El tema es que con el tema de la pandemia no habíamos podido todavía encontrar un lugar, un espacio, un tiempo para poderlo presentar. Y bueno, más vale tarde que nunca. Y es un libro que consta de 3 capítulos. El primero es dedicado a grandes personalidades de Maldonado,
que hicieron muy mucho por este departamento, siendo hijos naturales o adoptivos, hay que rescatar eso. Son unos 23, 25 personajes, no recuerdo exactamente ahora, que va desde todos los ámbitos, político, religioso, culturales, en fin. Hay varios elementos acá que no lo adelanto porque así que quiere que compre el libro y ya está. Si no que me lo pide prestado, yo se lo presto. Pero bueno, ese es el primer capítulo. El capítulo 2, como le puse poemas sueltos pero muy aferrados a mi corazón, así que yo normalmente mis 2 libros anteriores son poemarios y bueno, habían quedado algunos pendientes ahí sueltitos que en el otro los otros no habían entrado, más algunos nuevos que se hicieron. Completamos este segundo capítulo con toda una serie de poemas, también por supuesto de temas muy diversos. Y cierra el tercer capítulo de cuentos y viajes. Cuento es un cuento infantil que está inspirado en algo que a mí mismo me sucedió hace años y que se lo dediqué a mis nietas. Y es uno solo, el otro hay más cuentos, pero está ahí solamente ese. Y después viajes, a mí me gusta mucho y a quien no viajar. Tuve la oportunidad porque me jubilé de hacer unos muy lindos viajes y en el 2018 hay uno precisamente por Europa bastante extenso y todos esos países que pude tocar, gracias a Dios. Saqué fotos y hice anécdotas y bueno, relatos en general del viaje. O sea que variadito, un libro muy entretenido porque hay variedad. Son 257 páginas, pero se pasan volando porque uno lo puede relacionar de la manera que más le guste. Perfecto. Antonio, bueno, invitamos a la gente entonces a que se sume esta noche. Por supuesto que sí, esa es la convocatoria para hoy jueves. No me vengan con la excusa de que es fin de semana, no lo dice sábado ni domingo, que todos tienen fútbol o otra salida. Acá es jueves, no sigan nada, así que dejen la telenovela, señoras, y vengan a acompañarme. ¿A qué hora? Bueno, desde las 19 horas, ¿verdad? Por lo general son actividades, yo he estado en otras que se han presentado acá también, son actividades que no llevan más de 70, 90 minutos, o sea que calculo que por ahí capaz que 9:20, 9:30 los libero, pero eso no lo voy a decir yo, sino los tiempos que se den durante el espectáculo, no vamos a marcar tarjeta ni a salir corriendo. Recuerden 2 cosas muy importantes. Por más que es al aire libre, vamos a traer el tapaboca, vamos a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos frente a todos los demás. Y el que pueda y tenga a mano, por más que vean que el entorno acá algunos asientitos hay, pero no son muchos, puede traerse alguna sillita playera, alguna reposera, lo que quiera, y la va ubicando en el entorno que más le guste. Perfecto. Y le contamos a la gente dónde queda la Fundación Manolo Lima. ¿No? ¿Pez Austral? Sí, realmente la calle es Orión, entre Pez Austral y León. Para no perderse ni no equivocar el recorrido, vienen por Camino a la Laguna, derechito. Una cuadra justo antes de llegar, la cuadra que está contra el Parque Mancebo, el Parque Mancebo muy conocido, Maldonado, doblan, esa es Austral, doblan a mano derecha, una cuadra justa y desemboca en Orión. Y por Orión, media cuadra a la derecha y van a ver País de Pinares, está en el cartel afuera en madera contra un árbol, y bueno. Lo buscan en el Google Map, ahí ponen Fundación Manolo y llegan. Exactamente, le va a dar la ubicación como perfecta. llegamos nosotros, que llegamos así, perfecto. Pero de una. De una. Antonio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, siempre atento a estas actividades culturales y a esta presentación y me enorgullezco doble manera de poderlo hacer en este lugar hermoso y que ustedes me acompañen. Muchísimas gracias y ya hablaremos del ajedrez en otro momento. Eso es un capítulo muy interesante y que lo vamos a tocar si Dios quiere. Seguramente que sí. Gustavo, nosotros volvemos contigo y nos vamos rapidito, porque Punta del Este nos espera. Recuerden que tenemos también una charla pendiente con los actores de Mucho Ruido y Pocas Nueces. Así que me despido rapidito en esta intervención y nos vamos hacia Punta del Este. Bien, notable, muy bueno. Como siempre, la intervención allí con Laura y con Santiago en el móvil. Nosotros a la pausa también rápido, tenemos un invitado más. Hay otra salida del móvil y estamos en la última casi media hora de programa.